Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de Estados Unidos y estas son las noticias del momento. Alto funcionario del gobierno Maduro estaría investigado por presunta corrupción. Prensa en Estados Unidos sostiene que el ex canciller y actual embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, habría ofrecido sobornos cuando era presidente de PDVSA. El Centro Democrático anunció que demandará a Panamá por revocar el asilo de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Por mascota de sus hijas, estuvo a punto de ser recapturado el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. La mascota era un mono. En Colombia tenemos el testimonio de un habitante de zona del Chocó que narra la zozobra que viven 10.000 campesinos por cerco impuesto por la guerrilla y las bandas criminales. Continúan las denuncias por anulación de cédulas para elecciones regionales del próximo domingo en Colombia. Acción de tutela revivió derecho de 16.000 ciudadanos a votar. 3 muertos y un herido deja ataque en una tranquila localidad del sur de Suecia. En Londres, ladrones se metieron a la casa del portero colombiano David Ospina y robaron lujoso automóvil evaluado en $150.000. Noticias RCN con Carlos Lacug y Margarita Ortega. Un alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro estaría investigado por presunta corrupción. El diario Wall Street Journal asegura que Estados Unidos y España intentan determinar si el ex canciller y actual embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, ofrecía sobornos cuando era presidente de PDVSA. RCN en el lugar de la noticia con nuestro corresponsal en Nueva York, Carlos Guillén. Carlos. Hola, muy buenas tardes. El diario Wall Street Journal publica el día de hoy que la Fiscalía de 4 estados de Estados Unidos, así como el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos y el FBI están investigando a directivos del estatal Petróleos de Venezuela por presuntamente haber utilizado a esta empresa en una red de corrupción. Según publica el rotativo, la investigación apunta a que altos cargos de esta empresa venezolana habrían saqueado millones de dólares del erario público en una red de corrupción y estarían evaluando cuentas bancarias que presuntamente hubieran sido utilizadas para lavado de dinero y para el manejo de divisas dentro del mercado negro. Recordemos que en Venezuela existe control de cambio. Carlos Guillén, Noticias RCN, Nueva York. Gracias, Carlos. Y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos avanzan las audiencias sobre Colombia, restitución de tierras y violencia sexual, los temas de la jornada. El Centro Democrático anunció que demandará a Panamá por revocar el asilo de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. RCN en el lugar de la noticia con Marta Lucía Ávila. Así es, comenzó con la llegada a la CIDH del abogado que representa internacionalmente al Centro Democrático. Lo hizo para instaurar una demanda contra Panamá por haberle revocado el asilo que le había otorgado a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Y se busca un resarcimiento económico y reparación a los daños que fue ocasionado. También acudieron ante la CIDH quienes representan a los defensores de los reclamantes de tierras. Lo hicieron para denunciar las amenazas y los asesinatos. Desde que se aprobó la ley de restitución, desgraciadamente han asesinado 10 personas y esos 10 homicidios están siendo investigados. La CIDH investigará estos temas, pero por ahora le pidió al gobierno colombiano redoblar esfuerzos a la hora de proteger a los defensores de derechos humanos en el país. Esto es de Washington, regreso con ustedes. La prensa mexicana reveló que por un mono, la mascota de sus hijas, estuvo a punto de ser recapturado el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Fueron detenidas 6 personas de su círculo más cercano que le ayudaron en la fuga de la cárcel. Los más cercanos cómplices de Joaquín El Chapo Guzmán fueron detenidos por las autoridades mexicanas. 6 hombres, entre ellos el abogado y el cuñado del narcotraficante, fueron capturados. Guzmán logró escapar de la prisión, pero ni él ni quienes lo ayudaron escaparán de la justicia. El fiscal reveló detalles del operativo en el que por poco recapturan a Guzmán. Un mono fue pieza clave para que las autoridades dieran con el escondite del Chapo Guzmán. Botas, el animal que el narcotraficante había regalado a sus 2 hijas menores, fue quien llevó a las fuerzas militares de México hasta las montañas de Durango. Por petición de las gemelas, el Chapo ordenó buscar y llevar hasta su complejo escondite al animal. Los investigadores detectaron varios intentos por lograr los permisos sanitarios para que el mono volara a Culiacán, pero el cuñado del narco terminó trasladándolo en un Ferrari rojo de lujo que llevó a las autoridades a las puertas de la guarida del Chapo.
En Colombia, Noticias RCN consiguió el testimonio completo de un habitante del Bajo Atrato chocuano, quien le contó a la Defensoría del Pueblo la zozobra que viven 10.000 habitantes de zonas rurales por el cerco que les impusieron la guerrilla y las bandas criminales. La crisis humanitaria empezó hace un mes. Primicia en Noticias RCN. La Defensoría del Pueblo es la única que ha llegado hasta las poblaciones sitiadas por las FARC, el ELN y las autodefensas gaitanistas en el Bajo Atrato chocuano. Atemorizados, los pobladores le contaron a la comisión la pesadilla que viven en la zona desde hace un mes, pero que se agudizó el pasado fin de semana. Cuando llegaron los gaitanistas acá a la cuenca del Sabandó, el grupo de hombres superaban, ¿qué número? Había por ahí 50 hombres y estaban uniformados, con armas largas. Solo uno de los pobladores de Río Ciego se atrevió a contarle a la Defensoría la situación que se vive. Noticias RCN tuvo acceso a ese testimonio. La voz del denunciante fue distorsionada para proteger su identidad. Asegura que los hombres armados están en sus viviendas, allí cocinan y duermen. La Defensoría debió solicitar la autorización de los grupos armados para ingresar a la zona y prestar la ayuda humanitaria requerida. A nombre de una supuesta desplazada, el defensor del pueblo del Meta interpuso y ganó una tutela que revive la inscripción de 16.000 cédulas para las elecciones del próximo domingo en Colombia. Vamos a Villavicencio, Luis Alfredo Zapata. Pues lo que el magistrado Pinzón ha dicho es que garantizó el derecho a la elección de las 16.534 personas a quienes les fueron suspendidas sus cédulas por presunta transhumancia electoral. La tutela fue interpuesta por el defensor del pueblo de Meta a nombre de una supuesta desplazada a quien le anularon la inscripción de la cédula. El magistrado Cristian Pinzón suspendió provisionalmente la inhabilidad que pesaba sobre este caso en particular y en 16.534 cédulas más. Todas habían sido anuladas por presunta transhumancia electoral. Era procedente ordenar la medida cautelar para poder de esta manera hacerse presente en las urnas. El magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del Meta dio la orden perentoria de devolver al censo electoral las cédulas de 16.534 llaneros para que puedan votar sin contratiempos este domingo. Yo ordeno la suspensión provisional de la resolución 3717 que se expidió con respecto a las cédulas que se encontraban según criterio de la registraduría indebidamente inscritas. El alto funcionario aseguró que no le pueden violar los derechos fundamentales a los ciudadanos por una o varias fallas que se habrían podido presentar en el caso de la anulación de la inscripción de estas cédulas. La tutela será fallada de manera definitiva en 10 días. Es importante mencionar que en los 29 municipios del departamento del Meta se presentó suspensión de cédulas debido a una presunta transhumancia electoral. Ahora estas personas están a la espera para ver si le rehabilitan su cédula para votar el próximo domingo. Luis Alfredo Zapata López, Noticias RCN, Villavicencio. Buenas tardes, Luis Alfredo. Y la organización electoral reiteró que la anulación de la inscripción de cédulas en varias regiones se mantendrá en los casos en los que el trasteo de votantes es inminente. Los ciudadanos siguen siendo los mismos, así tengan que votar en una parte o tengan que votar otra. O sea, ya el censo electoral se cerró el 25 de septiembre y ya tiene un número de ciudadanos que no se puede modificar ni se modifica por decisiones judiciales. La Fiscalía vinculó a 14 militares en retiro, entre ellos 4 generales, por supuestamente haber torturado a 11 sobrevivientes del Palacio de Justicia. Según los testimonios, los hechos sucedieron en la Casa del Florero durante la retoma del palacio. La Fiscalía citó a indagatoria a los generales en retiro, Iván Ramírez Quintero, Rafael Hernández López, Eliseo Peña Sánchez y Carlos Alberto Frasica Naranjo, y a los coroneles Edilberto Sánchez Rubiano y Fernando Blanco Gómez. Lo mismo que a otros 7 militares por supuestamente torturar a 11 sobrevivientes del Palacio de Justicia. La Fiscalía recopiló los testimonios de los estudiantes Eduardo Maxson y Yolanda Santo Domingo y de otros 9 sobrevivientes del Holocausto del Palacio de Justicia, quienes revelaron bajo juramento que fueron torturados por uniformados. Los investigadores tienen evidencias que estas 11 personas fueron trasladadas a la Casa del Florero, ubicada al lado del Palacio de Justicia, y allí algunos fueron torturados. A otros los trasladaron al Cantón Norte del Ejército.
El coronel Edilberto Sánchez Rubiano actualmente está en juicio por la desaparición de 11 empleados de la cafetería del Palacio. Un juez hace 4 años absolvió al general Iván Ramírez por estos mismos hechos. La Procuraduría reafirmó su posición frente a la multimillonaria multa que impuso el superintendente de Industria y Comercio a las empresas azucareras. El Ministerio Público ratifica que se violó el debido proceso, ya que los investigados no tuvieron acceso a pruebas clave. Reitera que la sanción no se ajusta a la ley. El Ministerio Público manifestó que el superintendente Pablo Felipe Robledo debe responder a cada uno de los interrogantes planteados en el concepto en donde se advierten excesos en la multa a los azucareros. El artículo 25 señala que como criterios para graduar la pena está la afectación en el mercado, el patrimonio del infractor, está el impacto en el mercado sobre la conducta, de tal manera que la Procuraduría no observó dentro de la resolución sanción que se desarrollaran estos criterios para determinar el valor de la sanción. Advirtió la Procuraduría que los investigados no tuvieron las garantías en el proceso. Nosotros consideramos que se pudo violar el derecho de defensa por cuanto la superintendencia en el informe integrado señala que pudieron los investigados no tener acceso a algunos documentos que son importantes como pruebas. Este concepto se da en el marco de una agencia especial designada por el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado para este caso. Noticias RCN advierte a la teleaudiencia que la organización Ardila Lule, propietaria del canal RCN, tiene intereses empresariales en la industria azucarera. Quedaron listas las obras de remodelación de la refinería de Cartagena. El valor final del proyecto superó los 8.000 millones de dólares, es decir, un sobrecosto de más del 100%. Con este proyecto, Colombia dejará de importar gasolina, aunque el precio al público no bajará. Así luce hoy la nueva refinería de Cartagena tras su ampliación. Este es el proyecto más costoso de este tipo en la historia reciente del país, y en estas más de 140 hectáreas en las que cabrían 260 canchas de fútbol, se concentrará dentro de poco el 1% de la economía nacional. Esta refinería va a producir 10% de la producción industrial de todo Colombia. Este proyecto, iniciado en 2006, fue presupuestado en 3.777 millones de dólares. Sin embargo, fueron varios los tropiezos que tuvo, que llevaron a que este valor se duplicara por los sobrecostos. La inversión total al presente está en 8.015 millones de dólares. De eso, naturalmente, frente al presupuesto inicial, hubo sobrecostos, que muchos de ellos se explican pues por cambios de diseño, cambios en la planeación. Justamente por esta situación de sobrecostos, ya en 2013 la Contraloría había advertido fallas de planeación en el proyecto. En noviembre el ente de control emitirá la auditoría final sobre este proceso. El gran aporte que dará de esta refinería al país es que se dejará de importar gasolina. Sin embargo, esto no quiere decir que los precios de los combustibles bajarán. Por esta razón, algunos sectores reclamaron. Los colombianos, con nuestros recursos, ayudamos a construirla, de manera que parte del menor precio de los combustibles se lo tienen que dar a los colombianos en menores precios de combustibles. La refinería de Cartagena entrará en pleno funcionamiento en noviembre. Nueva emisión de ceniza del volcán Nevado del Ruiz. El Servicio Geológico Colombiano registró estas imágenes que evidencian la actividad asociada a un pulso de tremor. La columna de humo alcanzó los 200 metros de altura. Es posible que por esta actividad se presente caída de material volcánico en poblaciones aledañas al cráter. La precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, compareció hoy ante el Congreso para responder por el atentado contra el consulado estadounidense en Bengasi, Libia. El hecho ocurrió mientras se desempeñaba como secretaria de Estado. Clinton se responsabilizó de lo sucedido, pero dijo que la diplomacia siempre tendrá riesgos. Rescate en Irak. Las fuerzas estadounidenses liberaron a 70 militares kurdos que estaban en poder del Estado Islámico. Sin embargo, un soldado de Estados Unidos murió durante el operativo. Es la primera baja de un militar norteamericano en la zona desde que el presidente Barack Obama lanzó la ofensiva contra el Estado Islámico en 2014. 3 muertos y un herido deja un ataque en una tranquila localidad al sur de Suecia.
Un hombre que llevaba una máscara de la Guerra de las Galaxias llegó armado hasta una escuela con un sable. Allí mató a un alumno y un profesor. Hirió a otras 2 personas. La policía abatió al atacante. Hola, tiempo de los deportes. En la Liga de Europa se disputó la fecha 3. El Dortmund de Adrián Ramos, que fue suplente, ganó 3-1 y es líder del grupo C. Teo Gutiérrez no fue convocado con el Sporting de Lisboa, que goleó con una gran actuación de Freddy Montero y consiguió su primera victoria en la competencia. Nos vamos a las acciones en el José Abalade de Portugal. Aquí, al minuto 38, una falta sobre Freddy Montero. La decretó el central del compromiso y apareció Alberto Aquilini para marcar el 1-0. Después, al minuto 41, nuevamente una falta sobre el colombiano y él mismo se encargó de ejecutarla para el 2-0. Así terminó la primera mitad. Ya en el segundo tiempo apareció este señor, Matheus Pereira, al minuto 64. Definición dentro del área, el 3-0, el 4-0, nuevamente por la vía aérea. Tobías Figueiredo. Al minuto 69, el 5-0 fue obra de Matheus Pereira, el segundo en su cuenta personal. Y el descuento fue al minuto 89, Barron Yasanica. 5-1 el Sporting sobre el Skerderbu de Albania. El arquero de la Selección Colombia, David Ospina, vive unos días complicados en territorio inglés. El paisa continúa lesionado y fue víctima de un robo en su casa. El informe de Juan Carlos Bejarano. La página oficial del Arsenal, precisamente citando a Arsene Wenger, ha dicho que la incapacidad de Ospina se extendería hasta el próximo partido de la Liga Premier Inglesa y el receso internacional. Ese receso internacional inicia el día 9. Recordemos que los 2 partidos de Colombia son el 13 frente a Chile y el 17 frente a Argentina en Barranquilla. Esto pues nos lleva a concluir que es muy posible que Ospina no pueda estar en el arco colombiano ofreciendo esa solidez y experiencia a las que ya nos tiene acostumbrados. Y es que podemos decir que no han sido unos buenos días para Ospina. Él es también noticia a su familia, es noticia en Reino Unido, porque se ha conocido que precisamente el día en que Ospina estaba jugando con Colombia frente a Perú, 2 ladrones se metieron a su vivienda. Se metieron por una ventana de la cocina, se robaron las llaves de su coche y por supuesto se llevaron su coche que está valorado en cerca de $150.000. Esto ha causado preocupación para la familia de Ospina, teniendo en cuenta que el robo ocurrió cuando dormían su esposa Jessica Stelling y sus 2 pequeños hijos, Dulce y Maxi. El Pío Valderrama dio fuertes declaraciones de la amarilla y en especial de Freddy Guarín. El eterno 10 de la selección retó al nuevo capitán y lo invitó a tener mayor compromiso cuando vuelva a vestir la tricolor y la cinta del líder. Cuando uno se pone la franja de la capitán de la selección colombiana, tiene que mostrar huevo y él no tiene huevo. Esta polémica que calentó el Pío Valderrama empezó pocas horas después de los partidos de Colombia ante Perú y Uruguay por las eliminatorias. Yo lo que vi en el equipo que no hubo carácter. En esa ocasión, también el Pibe habló sobre el nuevo capitán de la selección. Eso le coge el cuerpo técnico o los jugadores de fútbol. Escogieron a Guarín, lastimosamente no les fue bien. Críticas a las que respondió Freddy Guarín, quien aseguró que el Pibe no hace comentarios sobre la selección Colombia cuando gana y las cosas salen bien. Dígale que aquí estoy, que le faltaron fue pelota y que no se olvide que el capitán de campo tiene que matarse en la cancha. El ex capitán de la selección nacional reprochó la falta de compromiso del jugador del Inter de Milán cuando es titular en el equipo de Pekerman. Si quiere volver a la selección, que juegue bien en la selección, que no se arrugue. Porque si quiere empezamos a contar los partidos malos que ha estado en la selección. El Pibe pidió más atención hacia los jugadores que actúan en Colombia y también polemizó sobre la ausencia de liderazgo de los que están en el fútbol extranjero. Hay muchos que están pidiendo pistas. Lo que pasa es que eso le toca al profesor. Ya uno tiene que respetar todo eso. Hay buenos jugadores en Colombia que el profesor tiene que mirar para atrás. Porque hay algunos jugadores en Europa que no están rindiendo en la selección. Y de pronto eso está perjudicando a la selección. Los jugadores que están en Europa, que vengan y jueguen, no que hablen. Para el Pibe, el capitán del combinado nacional tiene que ser Carlos Sánchez, que el líder David Ospina, que Falcao debe seguir siendo convocado, porque no hay que olvidar que él llevó a Colombia al Mundial de Brasil 2014, y sobre Pekerman, que es un gran entrenador y hay que respetarlo.
Bueno, se calentó el pibe. Santa Fe disputará en pocos minutos su partido de ida por los cuartos de final en la Copa Sudamericana frente a Independiente de Avellaneda. El capitán Omar Pérez vuelve al once inicial del León. En sus últimas 2 presentaciones en la Argentina, el equipo cardenal perdió. En el itinerario apareció Buenos Aires y el Rey de Copas se atraviesa en el camino rumbo a la Copa Sudamericana. No es imposible ganarle, ¿por qué no le podemos ganar? Para nosotros va a ser difícil, yo sé que sí, pero para ellos también va a ser muy difícil esta fase, ¿eh? De todos los clubes de primera división en Sudamérica, que se calculan en unos 200, Santa Fe es el único equipo que disputa 3 torneos. El plantel ha respondido muy bien y no hemos renunciado a ninguno de los 3 torneos. Evidentemente que la Sudamericana es muy importante. Gerardo Peluso comienza así a trazar el viaje hacia los 4 mejores de la otra mitad de la gloria. En Argentina, un argentino podría regresar a ayudar. Nosotros también tenemos lo nuestro y si somos inteligentes podemos hacer un buen partido. En 8 días se resolverá si la travesía de Santa Fe por la Triple Corona continúa. Convención de la risa en México. Decenas de payasos de Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos se reunieron en el Distrito Federal para demostrar sus habilidades y participar en diferentes talleres. 4 días dura la Feria de la Risa, que se realiza anualmente. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Gracias por acompañarnos. Feliz noche para todos.